Hola, yo soy Giancarlo, yo soy un seminarista del Diócesis de Scranton y esto es la primera parte del estudio bíblico que voy a hacer cada semana para la parroquia de San Juan Newman. Y cada semana voy a hablar de diferentes temas en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que para muchos católicos puede ser un misterio, pero estoy aquí para ayudarte y a explicar lo que Dios nos quiere enseñar y cómo todo últimamente se refiere a Jesús. Por las primeras dos partes de este estudio bíblico, en la primera parte hoy yo voy a hablar de los primeros 5 capítulos de el libro de Génesis y el próximo los capítulos 6 hasta 11 para hablar de todo lo que pasa en esa parte de la Biblia con mucho detalle, a entender exactamente lo que Dios nos quiere decir de la primera historia de la humanidad. Antes que empezar, tenemos unas consideraciones antes de leer la Biblia y especialmente el libro de Génesis. El libro de Génesis, nosotros referimos al libro como si era algo solo, separado, pero todos los primeros 5 libros de la Biblia eran cuando estaban escritos, solamente eran un libro. Entonces, cuando leemos el libro de Génesis, tenemos que entender que es solamente una parte de una obra completa. Y para entender una parte tenemos que leer otras partes para ver exactamente lo que Dios y también el escritor Moisés nos quiere decir. Y otras consideraciones, las cosas más importantes que pasan en estos libros son la alianza entre Dios y Israel y su pueblo Israel. En el monte de Sinaí y la construcción del tabernáculo. Cuando yo pienso en una alianza, yo creo en una alianza entre diferentes países o ejércitos, el cambio de comida o balas o armas o recursos como agua, pero eso no es el tipo de alianza de que la Biblia se refiere. Las alianzas de la Biblia, el tema del cambio son las personas, no recursos. Son cuando alguien hace una alianza, no es por agua o por un estado, es por cambiarse una persona al otro. El matrimonio es un tipo de alianza. El marido se da completamente a su esposa y la esposa se da completamente a su marido. Cuando el rey David hace una alianza con Jonathan, juran y después no son solamente amigos, son hermanos. El tema de la alianza son las personas. Y entonces, en el monte Sinaí, la alianza que Dios y Israel juran es que Dios va a ser el Dios de Israel y es Israel su pueblo. Y las leyes del Antiguo Testamento son las reglas que Dios da a Israel para mantener esta relación. Y después, la parte más importante de la alianza es la construcción del tabernáculo. Y el tabernáculo o el templo primero es el lugar de sacrificio y también es la habitación de Dios en el mundo. Después que juran la alianza, Moisés construye el tabernáculo
Y después de eso, cuando Él consagra el tabernáculo, en la presencia de Dios llena el templo. Y la importancia y la importancia de la arca de la alianza del Antiguo Testamento no es solamente que las tabletas de los 10 mandamientos están adentro de la arca, pero porque la presencia de Dios como un nube oscuro permanecía siempre sobre la arca. La cosa más importante es que la presencia de Dios estaba dentro del tabernáculo y después el templo en Jerusalén. Y todo del Antiguo Testamento está hablando del templo. Vamos a ver que en los primeros capítulos de Génesis, la idea del templo siempre está ahí. Y también últimamente Jesús y su iglesia son el nuevo templo. Esta idea está en cada página de la Biblia. Dios se jura con Israel por su nombre que él va a caminar con el pueblo de Israel y su presencia va a estar en el tabernáculo y después el templo si mantengan esta relación por seguir siguiendo la ley. Algo también importante es que la raíz en hebreo, la raíz de la palabra para jurar una alianza es el número 7. Entonces, 7 es simbólico de perfección y también de alianza. Y vamos a ver el número 7 muchas veces en el primer capítulo de Génesis. Empezamos en el principio, en el primer capítulo de Génesis. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En la visión del primer capítulo de los dos primeros versículos del Génesis, de este capítulo, es que Dios era su voluntad a crear el mundo, y cuando Él crea el mundo está en un estado de potencia y no hay forma a la tierra y lo que está pesado, la tierra está en el fondo de la planeta y lo que está liviano, el agua está arriba y la planeta está como flotando en el vacío de la vacía del espacio. Si puedes imaginar que todo lo que podemos ver de la planeta es solamente agua y lo que está encima, y después vemos que cuando Dios, en el tercer día, Dios manda que la tierra sube del agua. Él no lo crea en ese día, ya Él lo creó, pero Él manda que suba del agua. Y podemos ver esto es el estado como Dios creó el mundo, en este estadio de potencia, y Dios va a actualizar diferentes partes de lo que Él ha creado en cada día. Y aquí vemos que en esta traducción todo era confusión y no había nada en la tierra. Hay dos problemas aquí, que todo era confusión y eso más claramente no había forma a diferentes espacios de la tierra y no había nada en la tierra. No había
animales, no había nada que habitaba en estos espacios que todavía no tenían forma. Y en los primeros 3 días, Dios va a resolver la primera problema, y en los días, la cuarta, la quinta y la sexta, Él va a resolver la segunda problema. Seguimos del versículo 3. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo. Y atardeció y amaneció, fue el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas, y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día tercero. Aquí, como yo dije, en la primera problema es que no hay forma en estos diferentes espacios de lo que Dios ha creado, y Dios hace el espacio de la luz y las tinieblas en el primer día. Él crea la luz, ya existe las tinieblas. En el segundo día, Él hace el espacio para Él hace el espacio del cielo y también el mar, y después en el tercer día Él causa la tierra de salir del mar. Ahora tenemos el cielo, tenemos el mar y tenemos la tierra, y en los días siguientes Él va a llenar esas tierras con cosas para habitar. Seguimos desde el versículo 14. Dijo Dios: haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los 2 grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, y el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Vemos aquí en el día cuarto, Dios ahora está llenando el espacio de la luz y el espacio de las tinieblas. Siguiendo, versículo 20. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes, y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos, y todos los seres que viven en el agua, según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno.
los bendijo Dios, diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció, fue el día quinto. Y como en el segundo día Dios hizo el espacio del cielo y del mar, ahora Dios llena el cielo y el mar con los aves y los grandes monstruos marinos y todo lo que viven en el agua. Desde el versículo 24, dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda la clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Es importante entonces ver que la bendición de Dios sobre el hombre, que es su imagen en el mundo, corresponde con esas dos problemas: que no hay forma y que no hay cosas y que no había nada en la tierra, que no habían cosas que habitaban estos diferentes espacios que Dios ha creado. La bendición del hombre corresponde a esas cosas: sean fecundos y multiplíquense. Hacer un espacio y después cosas que llenan ese espacio. Y eso quiere decir que la imagen de Dios, lo que el hombre es, la imagen de Dios, es que el hombre es el representante de Dios para seguir ese acto de creación que Dios empezó en el primer día. Es el trabajo del hombre, de los seres humanos, hacer la presencia de Dios, ser representantes de la presencia de Dios en el mundo. Y por eso, y también los seres humanos son representantes de la creación para Dios. También es la representación de Dios para el mundo y del mundo, y es la representación del mundo para Dios. Y podemos ver aquí que esto es el día sexto. Después de esto, Dios no cree nada más, pero todavía Él no ha terminado. En el primer versículo del capítulo 2, así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos
después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra. Lo que está pasando aquí es que más que en el libro de Éxodo, lo más importante que el Éxodo es que Moisés recibe en 7 pasajes las instrucciones para construir el tabernáculo. En 7 speeches, en 7 pasajes, Dios les da estas instrucciones a Moisés. Y la creación del mundo corresponde a cada de esos 7 cosas que Dios le dijo a Moisés. Y en este día, el día séptimo, Dios consagra el universo. Dios consagra su templo. Cuando Moisés nos presenta con la creación del mundo, Él nos presenta con un mundo donde Dios está construyendo también un templo. El universo es para la presencia de Dios, lleno de su presencia, y es para Dios y para su gloria. Eso es lo que nos dice este primer capítulo y los primeros versículos del capítulo 2. Y todo este simbolismo sigue en el segundo capítulo con el jardín de Edén, que vamos a hablar un poco, que es el santuario de este templo del universo. Siguiendo desde el versículo 4 del capítulo 2, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Cuando leemos el segundo capítulo, tenemos que tener el primer capítulo en la mente. Lo que está pasando es que la Biblia está explicando en más detalle lo que pasó en este día sexta, cuando Dios creó al hombre y la mujer. Y ahora vemos que Adán no era como tú y yo. Él no era como tú y yo. Su primer respiración no era como uno de un animal o de nosotros. Su primer respiración era el Espíritu de Dios. Él tenía adentro la vida divina de Dios, la vida de gracia. El Señor Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar el suelo toda la clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón y corre rodeando toda la tierra de Evilá, donde hay oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Gihón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. No hay ningún detalle en la Biblia que está ahí por accidente. No hay un detalle que no es importante.
si cuando tú lees esto mismo, pueden ver que todas estas cosas, la creación del mundo pasa en solamente un capítulo, pero la creación del tabernáculo es como 20 capítulos. No hay ningún detalle que no importa aquí. Es algo bien profundo y bien denso. Después de crear al hombre, Dios planta el jardín en Edén como el santuario de su templo universal, y cada detalle, como dije, cada detalle corresponde con algo en el templo de Jerusalén. No hay ningún detalle aquí, especialmente, no hay ningún detalle aquí que no es importante. Cada palabra aquí es bien importante para entender lo que está pasando. La agua de los ríos que salen de Edén corresponden con el agua del templo que usaban los sacerdotes antes y después para purificarse de los sacrificios. El oro que mencionan aquí corresponde el oro que estaba en todas las paredes del templo, y también la menorá del templo, un tipo de candelabra, tiene 7 ramas y corresponde con el árbol de la vida. Es como tienes tantas ramas, tantos brazos, porque para corresponder con el árbol de la vida. También los querubines que guardan el jardín corresponden con los querubines en la tapa de la arca de la alianza. Y después vamos a ver que dice que Dios estaba caminando en el jardín, y eso es exactamente como después hablan de la presencia de Dios con Israel, que Dios caminaba con su pueblo. Cada detalle aquí nos quiere decir que el jardín de Edén es el santuario del templo universal que Dios construyó en el primer día. ¿Y qué es el trabajo de Adán? El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Estas palabras, juntos, cultivara y lo cuidara, solamente aparecen juntos otra vez para hablar de la descripción del trabajo de los sacerdotes del templo en Jerusalén y del templo, el tabernáculo. Lo que está diciendo usando estas dos palabras es que si el mundo es el templo, pues Adán es el sumo sacerdote de este templo universal. Adán es el primer sacerdote, además de ser el primer rey, porque Dios le dio autoridad sobre todos los animales. Y vamos a ver ahora que Dios le da, como en la misma manera que Dios da nombre a cada cosa que él cree en el primer capítulo, Él le da a Adán la autoridad de darle nombres a los animales. Adán está hablando por Dios. Adán también es profeta. Él es sacerdote, rey y profeta. Y Cristo en su misión es el cumplimiento de cada aspecto de Adán, que podemos leer aquí en el segundo capítulo. Y el Señor Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comes de él, ten la seguridad de que morirás. Aquí, similarmente como en la alianza con Israel, que Dios jura,
también Dios le da a Adán una ley bien simple para mantener la relación que ellos tienen, que Adán es su sacerdote, Adán es el rey, Adán es el representante para el mundo de Dios. Una ley bien simple. Y podemos ver esta alianza no es solamente para el hombre, pero es para todo el universo. Y Adán es solamente el representante del universo para Dios. Como yo dije en el principio, que la palabra para jurar una alianza en hebreo, el raíz es el número 7. Vemos el número 7 por todo el primer capítulo, si contamos. En hebreo, el primer versículo del capítulo 1 es 7 palabras, el segundo 14 palabras, 7 multiplicado por 2. En el primer día, la luz y el día juntos son mencionados 7 veces. En el segundo y tercer día, la agua está mencionado 7 veces. También la tierra en el día 3 y la luz otra vez en el día 4, y entre los días 5 y 6 mencionan en hebreo seres vivientes 7 veces. Y cuando en el fin las palabras cielo y tierra mencionado los dos 21 veces, 7 multiplicado por 3, y el nombre de Dios 35 veces, 7 multiplicado por 5. El número 7 está aquí por todo, y es simbólico de que esta alianza no es solamente para el hombre, pero también es para todo el universo. Y vemos que por eso, cuando Adán cae, no solamente él cae, no solamente él entra a la corrupción, pero todo el universo entra a la corrupción. Pero seguimos desde el versículo 18 de capítulo 2. Dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales y a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces el Señor hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que el Señor había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Es bien interesante que en hebreo lo que Adán dice a Eva es en forma de un poema. Es la primer poema dicho en la historia, y él está, y esto es el momento de su matrimonio. Lo que él dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne, es una forma de jurar alianza
en el Antiguo Testamento. Eso es el momento que ellos se casan. Y si todo lo que ocurrió era en el día sexta, la creación de Adán y la creación del jardín, y que Adán le dé nombre a cada de estos animales. Si después de todo esto el Señor hizo caer un profundo sueño, caer en un profundo sueño al hombre, si todo esto ocurrió y después Adán tenía un sueño profundo, eso quiere decir que likely él se despertó en el día séptimo. Y eso quiere decir que el día del matrimonio de Adán y Eva es el día que Dios consagra el mundo. Él consagra su templo, Él lo hace santo el día del matrimonio. El último versículo del segundo capítulo, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Otra vez tenemos que leer un poco del libro del Éxodo para entender algo de el mundo antes de la caída. Cuando Moisés baja él sube el monte Sinaí para encontrarse con Dios y él entra a su presencia, y cuando él baja, él tiene este brillo que viene de su cara, una luz tan brillante que los israelitas tienen un temor de Moisés, porque ellos saben que él de verdad estaba en la presencia de Dios. Y si eso es como estaba en la monte de Sinaí, tenemos que pensar también, como los padres de la iglesia, que eso era como estaba en el principio, que los cuerpos de Adán y Eva eran mucho más fuertes que los cuerpos de nosotros, y también tenía este brillo. Después de la caída se va esa brilla y sus cuerpos son bien débiles, pero antes de eso era algo superior que lo que podemos imaginar. Y después de esto, de todo lo que ha ocurrido, la creación del mundo, y ya la escritura no habla de la creación de los ángeles, pero tenemos que creer que ocurrió. Muchos de los padres de la iglesia creen que ocurrió en el primer día, que la luz de los ángeles era la luz del primer día, o también los ángeles muchas veces corresponden con las estrellas, que puede ser que en el día cuarto que Dios creó a los ángeles. Pero lo que pasa en el tercer capítulo de Génesis ya la caída de los ángeles, la caída del diablo y los otros ángeles ya ocurrió. Eso, it's already presupposed. Y para entender un poco de lo que pasa, porque de lo que pasa en el tercer capítulo, tenemos que entender la palabra del serpiente. En hebreo, la palabra para hablar de serpiente es nahash, y no quiere decir una culebra, no quiere decir algo que tú puedes encontrar en tu jardín. Esta palabra siempre se refiere a un tipo de serpiente que te puede matar. No es como es el diablo en forma de un serpiente que puede matar a Adán y Eva. Hay algo que causó que Adán y Eva tenían temor. El serpiente era mortal danger. Y la raíz de la palabra
serpiente también lo tiene la palabra para brillar. Y cuando tiene el sentido de brillar, siempre se refiere a un tipo de ángel, o cuando Dios aparece en las visiones de los profetas. El brillo de esta serpiente es algo mucho más que un animal normal. El serpiente es algo peligroso. Y ahora el serpiente, el diablo, entra en el jardín. Capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Eso es la primera mentira en la historia. No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que en el día que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es, y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, esto es bien importante, que andaba con ella, quien también lo comió. Por todo lo que está pasando ahí, es súper importante que sabemos que Adán está ahí y no está haciendo nada para defender a su esposa. Cuando Dios les da este trabajo a Adán, en el principio, de que hablamos que también significa el sacerdocio, que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Él lo tiene que cuidar. Eso, la implicación es que hay un peligro que viene. Y cuando ese peligro llega, Adán no dice nada. Y cuando Eva le ofrece la fruta del árbol de la ciencia del bueno y del malo, él no dice nada y él come. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Ahora podemos imaginar que, como yo dije, había como una luz, un brillo en su cuerpo, que en ese momento que comieron se apagó la luz, que ahora ha entrado en el mundo esta corrupción, esta muerte ha entrado al mundo por este pecado, por lo que ellos hicieron, porque no solamente dijeron a Dios que no y al diablo que sí, pero están diciendo a Dios, quien es vida, que no. Y ahora la corrupción ha entrado al mundo, al universo, porque Adán era el representante de todo el universo para Dios. Oyeron después la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde.
El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Es importante también que es importante qué sonido hace Dios cuando Él está paseando. Yo no sé, pero si Él no tiene cuerpo, Él no es como Él no tiene cuerpo en su esencia. Dios le está dando a Adán y Eva la oportunidad de saber que Él viene para prepararse para hablar con Él de lo que ellos han hecho. Él ya sabe lo que ellos han hecho. Él le está dando toda la oportunidad para confesar. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. El Señor Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado, me dio del árbol y comí. Eso es bien interesante. Cuando el momento de la verdad llega, cuando Dios le pregunta a Adán, esperando que Adán iba a confesar, Adán dice, la mujer que tú pusiste a mi lado. Él, en ese momento, Adán echa la culpa no solamente en Eva, pero también a Dios, que por lo que él ha hecho. Él que no dijo nada en el momento de la tentación. Él que no dijo nada y solamente comió sin decir nada, violó la ley de Dios y ahora le echa la culpa a todo el mundo que él pueda. El Señor le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. También Eva, en el momento de confesión, echa la culpa al serpiente, al diablo. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ahora vemos la maldición de Dios sobre el diablo, sobre la serpiente. Y vemos que en esa maldición, que en el fin, ella pisará la cabeza, ella te pisará la cabeza. Dios en esta maldición, esta se llamaba el primer evangelio, el protoevangelion. Esta es la primera promesa que viene un Salvador, alguien que va a pisar la cabeza del serpiente, alguien que va a pisar la cabeza del diablo. Esto se llama el primer evangelio. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Ahora, porque comieron de la fruta del árbol, ahora vemos que la maldición de la mujer es por la fruta del vientre. Ahora algo que solamente iba a ser algo súper bien feliz,
como darle luz a sus hijos, algo que debe ser solamente feliz, ahora lo va a hacer con mucho dolor. Porque comieron de la fruta, lo que está maldecido es el fruto del vientre. Y también lo mismo pasa al hombre. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás. Como el fruto del vientre está maldecido para la mujer, ahora el fruto del trabajo está maldecido, que ahora el trabajo del hombre no va a dar alimento como era en el principio, donde todo era abundante. Ahora el fruto del trabajo es maldecido. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Enseguida el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel. Antes de seguir, también es interesante la última cosa que Dios dice a Adán, porque eres polvo y al polvo volverás. Esto es a la misma vez que la muerte entra al mundo. Como termina esto con polvo, también todo este pasaje empieza con polvo, que el serpiente te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los tierra o polvo por todos los días de tu vida. El serpiente, por el diablo, ahora tiene autoridad sobre este polvo, tiene autoridad sobre la muerte, porque en el principio Adán escuchó al serpiente. Ahora el hombre está bajo la autoridad del diablo. Y últimamente es Jesús quien nos va a rescatar en el Nuevo Testamento, y que siempre que ganó su victoria en la cruz y va a regresar a terminar su victoria cuando Él regresa. El versículo 21, enseguida el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Antes de ir del jardín, recuerda que después de comer del fruto del árbol, cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrados. Porque ahora que el mundo no es lo que era, Dios quiere preparar a Adán y Eva para su exilio del jardín, y ahora los viste de algo más fuerte que hojas. Y también los padres los padres de la iglesia hablan de los vestidos de piel, que ahora que Adán ha causado un mundo corruptado, un mundo con muerte, ahora él está vestido con esa muerte. Tenemos que tener en la mente que Dios mató a un animal para vestir
a Adán y Eva. Y también en hebreo la palabra para expiar es la misma palabra para tapar. Como Dios le está tapando el cuerpo del hombre y la mujer, también muchos scholars leen que esto es el primer sacrificio para expiar el pecado que Adán y Eva han cometido. Es un misterio que Adán es el sacerdote, Adán es el sumo sacerdote de la humanidad, pero es Dios que va a ofrecer el sacrificio en vez de Adán. Y últimamente es Dios que hace el sacrificio en la persona de Jesús en la cruz. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Ahora Dios dice que Dios, que en su naturaleza es omnisciente, Él ya sabe qué es el bien y el mal. Él parte de su naturaleza para saber, pero Él sabe por su natura, y ahora el hombre y la mujer saben por experiencia. Que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. El camino hacia el árbol de la vida. Ahora Dios, para que el hombre y la mujer no coman del árbol de la vida, Él los expulsa del jardín. ¿Y por qué Dios no quiere? Ahora que la muerte ha entrado al mundo, la corrupción ha entrado al mundo, ¿por qué Dios no quiere que ellos coman del árbol de la vida? Si ellos comen del árbol de la vida, ese estado de corrupción ahora va a ser eternal y nada lo va a poder cambiar. Dios, y siempre, Adán y Eva van a ser las víctimas de la corrupción. Y Dios decide que mejor que eso es que ellos expulsaron del jardín, que ahora Adán y Eva empiezan su exilio del jardín. El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo: gracias al Señor me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Al Señor le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. No sabemos exactamente por qué, la razón que a Dios le gustaba el sacrificio de Abel, pero no la de Caín. Pero si miramos bien cerca lo que dice el texto, dice que lo que Abel sacrifica son los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Que Abel está sacrificando lo mejor de lo mejor
de todo su trabajo. Eso es su sacrificio. Pero con Caín, su ofrenda es solamente una ofrenda. Caín no lo está haciendo por amor. Él lo está haciendo porque es otro trabajo hacer. Abel está sacrificando al Señor porque Él lo ama. Y Él está sacrificando lo mejor de lo mejor. Y vemos que Caín se enoja porque el Señor no aceptó su sacrificio. El Señor le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Vemos aquí, yo creo que esto es la parte más importante de la historia, que después que Caín se enoja, el Señor le da consuelo a Caín. Dios quiera que Caín también para que Caín pudiera tener el mismo amor que Abel tiene. Él le da este consuelo, pero vamos a ver lo que hace Caín. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Similarmente como cuando Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿dónde están? Porque ¿quién te dijo que estabas desnudo? También Dios aquí quiere que Caín haga un tipo de confesión por lo que él ha hecho, matando su único hermano. Y similarmente, ¿dónde están para Adán y Eva escondido en el jardín? Aquí el Señor dice: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil, que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no le dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Entonces, lo que dice Caín, yo imagino que él tiene en su vestido la sangre de Abel. Esto parece exactamente inmediatamente después que él lo mató. Y lo que él dice es peor lo que dijo Adán, su papá, en el jardín, echando la culpa a su esposa y a Dios. Aquí él, después de matar a su hermano, él dice: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y después, similarmente, como cuando después del pecado de Adán, la tierra ahora está maldita, y por eso el fruto del trabajo. Ahora vemos que por la tierra Caín está maldecido. Ahora esa relación entre Caín y la tierra está totalmente destruido. Él y su trabajo era cultivar la tierra, y ahora esa relación, su trabajo, todo, él ha perdido todo por lo que él ha hecho. Caín dijo al Señor: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de su presencia.
de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera me encuentre me matará. El Señor le dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Si hay solamente ahora 3 personas en el mundo, solamente Adán, Eva y Caín, porque Adán y Eva son el principio, ¿por qué Caín tiene temor de otra gente? En tiempos antiguos, la ley que todo el mundo podía entender era que si alguien mataba a alguien, era el trabajo de la familia de la víctima a matar el matador. Y aquí eso parece lo que está pensando Caín. Podemos creer que después al empiezo del exilio de Adán y Eva, Dios dio alguna ley para mantener alguna relación. Eso parece en lo que está pensando Caín, que todo el mundo le va a querer a matar, porque todo el mundo va a ser la familia de Abel. Todo el mundo va a ser su familia y todo el mundo, por esta ley que está implicada en esta historia, todo el mundo lo va a querer matar. Y lo que dice Dios aquí, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Cuando él dice eso, no será así en hebreo, eso es un garantizo. Nadie va a matar a Caín. El privilegio que Caín no le dio a Abel, Dios le da a Caín. Eso tan grande es la misericordia de Dios. Caín se fue de la presencia del Señor y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Entonces podemos pensar que después del exilio el exilio de Adán y Eva, que ellos van al oriente del Edén, ahora Caín también va más oriente del Edén. Hay un movimiento más y más, que la humanidad está más y más lejos del paraíso. Caín tuvo relaciones con su mujer y la implicación de que su mujer es una de las hijas de Adán y Eva y que él ya estaba casado con ella. En la primera generación eso es la única manera que puede trabajar, pero eso es la implicación, que su mujer, su esposa era su hermana. Caín tuvo relaciones con su mujer que dio a luz un hijo al que llamó Enoc. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, y con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo, Enoc tuvo un hijo y le llamó Irad. Irad fue padre de Mabael, Mabael padre de Metusael, y de Lamech. Lamech tuvo 2 mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabel, que fue el padre de los que habitan en cabañas y cuidan rebaños. Tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el padre de los que tocan la citarra y la flauta. Sela, por su parte, dio a luz a Tubal-Caín. Ese es el que forja toda clase de herramientas en cobre y hierro. La hermana de Tubal-Caín se llamaba Noema. La misericordia de Dios es un misterio de la fe. No lo podemos entender. No podemos entender porque cuando todo lo que merecemos es el infierno, Dios nos da todo. Pero podemos ver
la misericordia de Dios cuando Caín tiene todo lo que Abel no podía tener. Él tiene una descendencia que antes del diluvio, su descendencia hizo la cultura del mundo antes del diluvio. Los que trabajan con cobre y hierro y con música, ellos, y la descendencia de Caín son los que terminan encargados con el mundo antes del diluvio. Y podemos ver que Caín era malo y ellos son más malos todavía. No hay ningún sitio en el Antiguo Testamento donde dice que deben tener más que una esposa. No hay ningún sitio donde dice que deben tener más que una esposa. Y cada vez que ocurre que hay más que una esposa, siempre es algo malo. Y aquí vemos que la descendencia de Caín es el origen de poligamia. Dijo Lamec a sus mujeres: escúchenme ustedes, Ada y Sela, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Ahora podemos ver, él tiene dos esposas, 2 mujeres, y él está echándosela y en hebreo esto es una canción, es una poema. Él está cantando de que él mató a un hombre por casi nada. Y eso es la cultura del mundo antes del diluvio. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Set, pues dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo y le puso el nombre Enos. Él fue el primero que invocó el nombre del Señor. Es interesante que cuando nace Caín, ellos nos dan la razón por el nombre. Eva dice: gracias al Señor me conseguí un hijo. Y ahora con Set dice: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. Y esa palabra concedido en hebreo es la raíz del nombre de Set. Pero no, la historia no nos da la razón por el nombre de Abel. Y eso es porque en hebreo el nombre de Abel quiere decir como vapor, algo que no permanezca. Y eso es exactamente porque desde el principio de la historia no nos dicen, Moisés no escribe porque el nombre es Abel, pero sabemos que es porque él no tiene nada. Su vida era para nada a su hermano. Su vida era breve. Después de esto es el fin del narrative, y después tenemos una lista de los descendientes de Adán, y después de 10 generaciones llegamos al tiempo de Noé, y en el próximo estudio bíblico, en la semana que viene, vamos a hablar de la vida de Noé, el diluvio y después del torre de Babel. Gracias por escuchar este estudio bíblico, el primero y de muchos de
para Cuaresma y see you next time.